Buen día, me gustaría cubrir este día el tema de rectas para instructoría. Entonces, vamos a comenzar. Primeramente una recta, pues. Tenemos varios ejemplos en la vida cotidiana sobre rectas, pero me gustaría representarlo aquí en un sistema tridimensional. Tenemos nuestros ejes coordenados, X, lo tengo en recta, Y y Z. Bien, entonces puede haber una recta en el espacio, así por ejemplo, y las rectas se extienden indefinidamente hacia el infinito en ambas direcciones, y lo voy a poner así punteado. Bien, entonces esta recta la puedo llamar una recta L, simplemente L. Para armar una recta, para representarla matemáticamente, por así decirlo, necesitamos dos cosas. Lo primero que necesitamos es un punto, y lo segundo que necesitamos es un vector. Hay algo importante sobre esto, que necesitamos un punto y un vector. Lo que necesitamos saber sobre el punto que vamos a utilizar para la recta es que puede ser un punto cualquiera. Puede ser un punto que se encuentre aquí, un punto que se encuentre aquí, un punto que se encuentre aquí, un punto que, suponiendo que se extiende aquí en línea recta, puede estar por aquí, puede estar por aquí atrás. Entonces puede estar en cualquier lugar de la recta, y la recta se extiende hacia el infinito en ambas direcciones. Entonces básicamente puede ser cualquier punto con tal que esté sobre la recta. Y en cuanto al vector, lo que necesitamos es nada más la dirección del vector. ¿A qué me refiero con esto? A que el vector, por ejemplo, como ya sabemos, podemos sacar un vector de 2 puntos. Entonces perfectamente podría ser este vector, el vector director de la recta. No se ve la punta del vector. Ahí sí. Puede ser este vector v, o un vector cualquiera, simplemente que me dé la dirección. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, digamos que v no lo aparenta aquí en el dibujito, pero digamos que v tiene coordenadas 1, 1, 1. Lo que me interesa es la dirección. Quiere decir que este vector yo lo podría ocupar para una recta. También puedo ocupar el vector v1, le voy a poner. Podría ocupar el vector 2, 2, 2. Que este vector también tiene la misma dirección que este primero que tengo aquí. ¿Por qué tiene la misma dirección? Porque si se fijan, para obtener este vector solamente multipliqué por 2, lo multipliqué por un escalar. Entonces, puedo usar perfectamente cualquiera de los dos. También puedo usar un tercer vector, que voy a poner v2, que puede ser, por ejemplo, pi, pi, pi. Perfectamente, si se fijan, multipliqué este primer vector por pi. A esto me refiero con que puede ser cualquier vector siempre y cuando la dirección sea la misma. Entonces también podría ser el vector unitario. Para hacer un vector unitario, no sé si se acuerdan que se le saca la magnitud. Por ejemplo, tomando v, le saco la magnitud y sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces ahí tendría la magnitud de v, que es raíz de 3. Entonces luego divido cada componente del vector entre su norma, 1 sobre raíz de 3. Y aquí ya tendría un vector unitario. Entonces este vector también me podría servir para representar la recta. Uniendo, digamos, el concepto de que puede ser, para representar la recta, puede ser cualquier punto que esté sobre la recta y cualquier vector que tenga la dirección que me interesa. Entonces llegamos a la conclusión de que una recta se puede escribir de muchas maneras, no simplemente de una. Y con esto me gustaría introducir la forma paramétrica. Cuando nos dan una recta en forma paramétrica, nos la darían así. Bueno, voy a agarrar este punto, un punto cualquiera,
a este punto P. Y le voy a dar coordenadas de E, F, por ejemplo. Tiene coordenadas de F. Entonces, en la forma paramétrica voy a sustituir aquí el punto. Sería D en X, E en Y y F en Z. Más un vector. El vector, digamos que tiene coordenadas. Digamos que es este el vector y que tiene coordenadas A, B, C. Entonces aquí voy a sustituir el vector A, B y C. Y le voy a asignar un parámetro. Este parámetro puede ser cualquiera. Le pueden dar la letra T, alfa, beta, la letra que ustedes quieran. Le pueden poner una N, cualquier cosa. Entonces el parámetro se lo voy a poner en verde. Yo le voy a poner T, se suele poner T. Y le suelen poner subíndices también a la T, ahí como gusten. Entonces básicamente esa sería la estructura de una recta en forma paramétrica. Esta es la paramétrica. Entonces aquí se podría identificar fácilmente el punto. Estas serían las coordenadas del punto. Coordenadas de E, F. Y aquí las componentes del vector. Entonces el vector sería A, B, C. Y ya básicamente podríamos extraer estos datos fácilmente de la ecuación paramétrica. Y como había mencionado, puede ser un vector paralelo. Si le multiplico un número o un vector a cada componente, como en este caso que lo multiplique por 2, son vectores paralelos. Entonces podrían ser vectores paralelos aquí, multiplicando cada componente por 2, por ejemplo, o por 3 o por 4. Entonces sería, básicamente estaría describiendo la misma recta, porque lo que me interesa nada más es la dirección, no que tan grande es el vector. Y en cuanto al punto, puede ser cualquier punto sobre la recta. Entonces aquí podrían haber distintos números y aquí podrían haber distintos números y aquí también podrían haber distintos números, pero siempre refiriéndome a la misma recta en forma paramétrica. Ahora bien, esta no es la única forma de escribir una recta. También está la forma simétrica, que tiene esta forma, valga la redundancia. Lo voy a escribir así. Y aquí abajo voy a mantener este sistema de colores. A, B y C. Y aquí D, E, F. Esa está fea. Y F. Entonces básicamente esta sería la forma simétrica. Perdón por la letra. Pero esta sería la forma simétrica. Aquí podemos extraer también fácilmente la información. El vector sería lo que está aquí abajo. Sería A, B y C. Y podríamos extraer el punto. Si se fijan, aquí se le cambia el signo. Aquí lleva un menos y un menos. Entonces sería D, E, F. Un detalle, para poder tomar los datos de esta forma a partir de la ecuación simétrica, tiene que haber el coeficiente de la variable X, de la variable Y y de la variable Z, tiene que ser 1 para poder extraerlo de esta forma. Porque puede que en los ejercicios se los den, por ejemplo, de esta forma. Les pueden dar 3 menos 2x. Esto es completamente inventado, esto ahorita. Puede ser aquí 4. Puede ser aquí un 6 menos 4y sobre 8. Y aquí 12 menos 6z, perdón. 6z sobre 12, por ejemplo. Entonces aquí no podría extraer, no podría venir yo y decir el punto es 3, 6 o 12, o decir el punto es menos 3, menos 6, menos 12, porque el coeficiente aquí del x, y, z no es un 1. Entonces lo que tendría que hacer es dividir cada término sobre menos 6 sobre el coeficiente que posee la variable x, y, z. Entonces tendría que dividir, lo voy a poner en otro color, sería 3 sobre menos 2 sobre menos 2. Aquí este nos va a ser 1. Lo voy a escribir de un solo ya, como en una forma parecida a esta. Entonces si divido todo entre menos 2 me quedaría
x menos 3 medios sobre 4 sobre menos 2, sería menos 2. Aquí entonces tendría que dividir entre menos 4. 6 entre 4 me da 3 medios. Entonces tendría, pero sería negativo. Voy a poner la y también primero. Dividiendo entre menos 4 me quedaría y menos 3 medios sobre 8 entre 4, entre menos 4, que sería menos 2 también. Y aquí tendría que dividir entre menos 6. Entonces me quedaría z menos 6 entre 12 entre 6, 2, sobre 12 entre menos 6, que sería menos 2 también. Y a partir de aquí ya puedo tomar la información de esta forma. Entonces ya podría decir aquí con toda seguridad que el vector de esta recta es menos 2, menos 2, menos 2. Y que el punto tiene coordenadas 3 medios, 3 medios, menos, más 2, perdón. Y así entonces es como manejaríamos esto de la ecuación simétrica y paramétrica. Lo que suelen pedir es obtener la paramétrica. Suelen dar a veces en simétrica. Otra forma en la que se suelen encontrar las rectas es escritas como una intersección de dos planos. Esto de los planos lo van a ver posteriormente, pero tienen esta forma: ax más by más cz más d igual 0 y x fy más g z más h igual a 0. Entonces, por ejemplo, nada más para ilustrarlo, tendríamos dos planos. Los planos los podemos imaginar como páginas que se extienden en el espacio de forma indefinida también. Entonces, digamos, se cruzan estas dos páginas flotantes. Entonces tendríamos un corte, y ese corte me simbolizaría la recta L, que es la que me están dando aquí. La recta L sería esta. Entonces me están dando en forma implícita la recta como corte de dos planos. Entonces básicamente eso me estaría diciendo estas dos ecuaciones de aquí. Me estarían diciendo que hay una recta como corte de dos planos. Ya vamos a ver un ejemplo también de cómo pasar de implícitas a paramétricas. Pero básicamente eso nos están diciendo si nos la dan de esta forma. Ahora bien, hay unas ecuaciones que se ponen... Bueno, hay unas ecuaciones, unas fórmulas que se usan, como por ejemplo de distancia de un punto a una recta y así. Pero también hay herramientas que sirven mucho, como el producto punto. Me gustaría mencionar rápidamente lo del producto punto, el producto punto, digamos, tengo un vector v1 y un vector v2. El v1 tiene coordenadas ABC y el v2 tiene coordenadas DEF, digamos. Esto de DF ya no es lo mismo del punto este que tengo aquí. Esto ya es completamente aparte. Nada más es un ejemplo para lo del producto punto. Entonces, hay una propiedad que nos interesa, que si el producto punto de dos vectores es igual a 0, quiere decir que los vectores son perpendiculares. Este es el símbolo de perpendicular. Entonces podríamos afirmar esto: si el producto punto de dos vectores es igual a 0, los vectores son perpendiculares. Y nada más recordando cómo hacer el producto punto, tendríamos las componentes ABC y DEF. Entonces lo que queremos, lo que nos interesa para este tema, es ver si los vectores son perpendiculares. Entonces tendríamos que verificar si es que es igual a 0, pero eso no es lo importante. Esto nada más es un recordatorio para el producto punto. Entonces lo que queríamos es multiplicar las componentes y sumarlas entre sí. A por D, multiplicar B con E y multiplicar C por F. Y sumaríamos
los productos, esos productos. Y tras sumarlos, pues verificaríamos si es que nos da 0. Pero eso nada más era un recordatorio de cómo hacer el producto punto. Y otra cosa, el producto cruz, bastante importante también, que manteniendo estos mismos dos vectores, si hacemos v1 cruz v2, lo que va a pasar es que nos va a dar un vector. Esto da un número, el producto punto da un número. Perdón. Y el producto cruz da un vector. Entonces, la propiedad que va a tener este vector de hacer v1 cruz v2 es tener un vector v3, voy a llamarlo v3. Y la característica de este vector es que v3 va a ser perpendicular a v1 y que v3 va a ser perpendicular a v2. Y esta es la característica que va a poseer este vector v3. Entonces por eso está importante el producto cruz y el producto punto. Nos va a ayudar a verificar esto. En cuanto a lo del producto punto, por ejemplo, si v1, digamos este es v1 y este es v2 y son perpendiculares, me está diciendo que no hay proyección, por ejemplo, que v1 no tiene sombrita sobre v2. Entonces, eso sería lo que me está diciendo, que no hay proyección. Pero, por ejemplo, si este es v1 y este es v2, sí hay una proyección. Entonces, ya no me daría algo distinto de 0. Entonces, eso es como lo importante del producto punto y producto cruz. Ahora sí me gustaría pasar a lo de las ecuaciones importantes. Bueno, ahora sí, sobre las ecuaciones importantes, tenemos distancia de un punto a una recta. Digamos, tenemos una recta y aquí tenemos un punto que voy a llamar P. O sea, bastantes puntos le llamamos P. Entonces, recordando nada más, ¿verdad? Esta es una recta L, por ejemplo, y tiene un punto. Se lo voy a poner aquí. Digamos, tiene un punto Q y tiene un vector que la dirige, un vector V, le voy a llamar nada más. Entonces, si quiero sacar la distancia de este punto a esta recta, esto es nada más un esquema, ¿verdad? El punto puede estar por debajo o un poquito más atrás o un poquito más adelante, pero nada más por representarlo puede estar así. Entonces lo que vamos a hacer es la distancia de un punto a una recta sería esta distancia de aquí. Entonces esa distancia d va a ser la magnitud de PQ. Bueno, en este caso sería QP, porque lo voy a dibujar así. QP cruz V, que sería el vector director de aquí, y le sacamos la magnitud y lo dividiríamos sobre la magnitud del vector V. Y así hallaríamos, esto nos va a dar un número, porque lo de arriba es el producto cruz, nos va a dar un vector. Le vamos a sacar la magnitud y lo vamos a dividir sobre la magnitud del vector V. Entonces sí nos estaría dando un número. Entonces ahí nos daría un valor. Tantas unidades sería la distancia. Para por ejemplo, esto sirve también cuando tenemos rectas paralelas, por ejemplo. Rectas que pasan cerca, pueden estar cerca o lejos, pero jamás se van a tocar, tienen la misma dirección. Entonces digamos que tenemos esta recta L2, bueno, L1 la voy a poner porque esta la llamé L. Tengo esta recta L1, entonces también me serviría esta formulita de aquí para sacar la distancia entre las rectas. Simplemente agarro un punto cualquiera de L1, puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar por aquí, puede estar muy lejos, no importa, pero este sería como el esquemita. Entonces me serviría también para sacar la distancia entre rectas. Se puede dar otro caso de rectas que se cruzan. Por ejemplo, tengo esta recta y tengo esta otra recta de aquí. La voy a dibujar un poquito más acostada. Ahí puede ser. Estas rectas se cruzan aquí.
se ve que se cortan, pero no se están cortando. Nada más quiero representar que hay una distancia entre ellas. Por ejemplo, podríamos imaginar que esta recta de aquí, esta de aquí, es una pasarela y por aquí abajo hay otro caminito. Digamos, si alguien está parado desde un edificio muy arriba, vería que los caminos se cruzan, por ejemplo, pero no se están cruzando, en realidad simplemente es la perspectiva. Entonces no se vayan a dejar guiar por el dibujo porque se vea que se crucen, que se corten, perdón, porque en realidad quiero representar que se están cruzando. Entonces entre ellas va a haber una distancia, ¿verdad? La voy a llamar D también, la distancia. Sería esta distancia. Entonces para sacar, bueno, aquí le voy a dibujar el vector a la recta. Este le voy a poner V2. Digamos que este es V1. Y que este es un punto y que este es otro punto. A este le voy a llamar P y a este le voy a llamar Q. Entonces puedo calcular la distancia entre dos rectas que se cruzan como PQ. El vector PQ haríamos un vector de P a Q. Tendríamos este vector. Producto punto V1 cruz. Aquí es cruz. V2 sobre la magnitud de V1 cruz V2. Entonces así calcularíamos la distancia. Aquí pueden hacer primero V1 cruz V2 y luego hacer producto punto con PQ, o de una sola vez un triple producto escalar, le sacan la magnitud y esto nos daría un número, tantas unidades. Y ya la última de las... Bueno, no, habría otra, pero otra cosa importante de las proyecciones. Voy a hacer un esquema bastante parecido a este. Entonces, las proyecciones en rectas. Digamos que tengo una recta también así. Una recta L, cualquiera. Y bueno, este vector tiene... Esta recta, perdón, tiene un vector V. Tiene un puntito cualquiera sobre ella, P. Y me interesa, por alguna razón, por algún ejercicio, sacar una proyección. Por ejemplo, puede que aquí haya otra recta y que yo quiera sacar y que tenga el vector PQ. Por ejemplo, este sería P y aquí Q. Y les hice un vector. Está fea este vector. Digamos, tengo este vector, este es Q. Y yo quiero sacar este vector, cómo se proyecta sobre la recta. Entonces, digamos, yo tengo una lámpara aquí y alumbro. Entonces se me haría una sombra, ¿verdad? La sombra sería... Bueno, esta sería como una línea imaginaria. Y esto que voy a dibujar en gris, espero que se vea, esto sería la proyección. Entonces este sería un vector también. Entonces digamos, por algún ejercicio tengo el vector PQ y lo quiero proyectar sobre L. Entonces, bueno, en realidad se proyectaría sobre el vector director de la recta. Lo quiero proyectar sobre V. Entonces tendría esta sombra y digamos a este punto lo voy a llamar R. Entonces aquí tendríamos el vector PR. Entonces para calcular este vector PR sería la proyección de PQ sobre V. Si se fijan, por así decirlo, la sombra que le hace PQ a V, que era este vector chiquitito. En negro. Esto es un vector. Corresponde con el vector PR. Aquí lo he designado al vector PR. Entonces tendríamos la ecuación. Sería PQ punto V sobre la magnitud de V al cuadrado. Perdón, V al cuadrado, el cuadrado iría afuera. Y esto me va a dar un número, esto de aquí me va a dar un número. Y se lo voy a multiplicar al vector V. Entonces ahí ya tendría justamente el vector PR. Y eso sería. Hay otra ecuación importante que viene siendo la de los cosenos directores. Por ejemplo, hay problemas en los que la dirección o un vector, el vector director para alguna recta, me lo dan en ángulos. Por ejemplo, me dicen que forma tantos grados con el eje X, tantos grados con el eje Y, y por ejemplo no me dan cuánto forma con el Z. Por ejemplo, puedo tener este vector de aquí y me dicen que este es el vector director de la recta,
Pero bueno, aquí estaría como la sombra. Entonces me dicen, forma tanto con el eje X, forma tanto con el eje Y. Bueno, no llevaría flecha. Tanto con el eje X, tanto con el eje Y y tanto con el eje Z. Digamos que esto es alfa, este beta. Uy, me queda feo ese beta. Este beta y este es teta, por ejemplo. Entonces me puedo ayudar de esto. Coseno de alfa en X más coseno de beta más el coseno de teta. Estos van al cuadrado, los cosenos, es igual a 1. Entonces, por ejemplo, puedo armar el vector director como el coseno de alfa, coma, coseno de beta, coma, coseno de teta. Pero el problema puede ser que simplemente me den dos, que me den alfa y que me den beta, cómo se mide de X y cómo se mide de Y, pero no me estén dando cómo se mide desde Z. Entonces me va a servir esta ecuacióncita de aquí para despejar. Por ejemplo, no me están dando teta, entonces despejaría el coseno al cuadrado de teta pasando 1 menos coseno al cuadrado de alfa menos coseno al cuadrado de beta, y despejaría teta y lo sustituiría aquí, le saco el coseno y ya tendría el vector director. Entonces eso sería en cuanto a las ecuaciones importantes. Bien, entonces había mencionado antes de mencionar todas estas ecuaciones de que me pueden dar en implícitas una recta, me la pueden dar como corte de dos planos. Entonces me gustaría mencionar cómo vamos a trabajar eso. Entonces, por ejemplo, tengo este ejercicio tomado de la guía que después lo desarrollo en otro video. Desarrollo por completo los demás literales, pero me interesaba como tomar aparte esto de reescribirla a paramétrica. Entonces nada más voy a copiar ahorita la forma implícita. 2x menos y, estoy copiando L1 más z menos 1 es igual a 0. Bien, entonces tengo aquí esta recta y la quiero pasar a paramétrica. Entonces yo lo que voy a hacer primero es eliminar una variable. Aquí a simple vista, bueno, voy a llamar 1 a esta y voy a llamar 2 a esta. A simple vista puedo ver que si sumo 1 con 2 se me va a eliminar la y, y lo que yo quiero es eliminar una variable, entonces me viene bien. Voy a sumar 1 más 2, entonces tengo x más y más z menos 3 menos. Puse menos 3 dos veces aquí, menos 3 aquí igual a 0, perdón, menos 3 igual a 0. Entonces aquí voy a escribir la otra, 2x menos y más z menos 1 igual a 0. Y las voy a sumar. Entonces se me elimina la y, me queda 3x más 2z menos 3 menos 1 menos 4. Y lo voy a pasar ya del otro lado. Queda menos 4 de este lado. Y lo paso por el otro, queda 4. Y voy a hacer otra paginita aquí. Y ya, me queda esta ecuación aquí. La voy a dejar un ratito ahí esperando. Entonces ahora voy a retomar esto que tengo por aquí, lo voy a copiar aquí abajito, y lo que voy a hacer es eliminar otra variable. ¿Cuál variable? Puede ser cualquiera, puedo eliminar x, puedo eliminar y o puedo eliminar z. Bien, entonces puedo eliminar x, y o z. Aquí, si se fijan, z tiene el mismo signo y el mismo coeficiente en ambas. Así que lo que yo voy a hacer es agarrar la ecuación 1 y sumarla con la ecuación 2. Pero la ecuación 2 la voy a multiplicar por menos 1. Entonces voy a hacer eso. X más y más z menos 3 es igual a 0. Y la 2 la multiplico por menos 1. Menos 2x más y menos z más 1 igual a 0. Bien. Entonces me queda aquí menos x más 2y, las z se me eliminan y aquí me queda menos 3 más 1 menos 2. De este lado lo paso al otro, me queda 2, entonces aquí. Y ya tengo estas dos, esta ecuación que me salió de aquí. Ahora voy a traerme esta de aquí arribita, la voy a agarrar, me la voy a traer para aquí abajo.
esta es la otra ecuación que sacamos del otro despeje. Entonces, las tengo bien. Entonces, ya eliminé aquí la z y esta me la traje de aquí arribita, aquí. Entonces ya puedo sustituir x igual a t, el parámetro, en ambas. Entonces tengo menos t más 2y es igual a 2. Y en la otra tendría 3x más 2z es igual a 4. Perdón, aquí ya le iba a sustituir de un solo la t. Sería 3t aquí. Entonces ahora puedo despejar y y z de cada una. Si despejo y de la primera me quedaría dividido entre 2, sería 1 más t. Y en z me quedaría dividido entre 2, sería 2 menos 3 medios de t. Y aquí también sería t medios. T sobre 2. Entonces ya puedo escribir, ya tengo x, y y z. Entonces ya puedo escribir L1 en su forma paramétrica. X, y z. Bien, entonces me quedaría x igual a t, y es igual a 1 más t medios y z es igual a 2 menos 3 medios de t. Y ahora me gustaría, bueno, aquí ya tendríamos L1 y ya habríamos terminado prácticamente. Pero quiero usar un concepto aquí que ya había explicado anteriormente. Digamos, las coordenadas, las componentes, perdón, del vector serían 1, 1 medio, menos 3 medios, como se puede ver aquí. Aquí están. Lo que acompaña al parámetro, el coeficiente que acompaña al parámetro, son las componentes del vector. Entonces, a mí no me gusta trabajar este tipo de problemas con fracciones porque suelen ser un poco largos y el hecho de que hayan fracciones implica que después se van a generar más fracciones probablemente. Entonces voy a aprovecharme de que del vector simplemente necesito la dirección, no me interesa que tan grande sea. Entonces voy a agarrar este vector y lo voy a multiplicar por 2 para eliminar las fracciones. Entonces multiplico por 2 cada componente, me quedaría 2, 1, menos 3. Y ahora sí, ya tendría la recta L1 por aquí, componentes x, y y z. El punto es el mismo, no cambia, 0, 1, 2. Y el vector me quedaría 2t más t, y aquí me quedaría menos 3t. Y aquí sí ya tendría L1. Aquí en este caso estaríamos hablando exactamente de la misma recta. Perfectamente se pueden quedar hasta este punto y la recta L1 ya sería válida, ya estaría correcta. Pero a mí no me gusta trabajar mucho con fracciones, entonces para que después no se hagan más fracciones y así, entonces utilizaría esto. Y también es un concepto esto de el vector, que es un concepto bastante importante a tener en mente. Entonces ahora con L2 más de lo mismo. Aquí ya tengo L2 y lo que hago es, a simple vista veo que z, si sumo las dos ecuaciones las puedo eliminar, la z. Entonces la sumo y llego a esto. L1 es básicamente igual a L2 porque tiene, si se fijan, las tres variables están presentes, x, y, z. Entonces es el mismo proceso. Y para no hacer el video tan largo, entonces ya está aquí. Entonces los resto y las sumo las ecuaciones y aquí puedo eliminar las z. Entonces me queda esta ecuación. Hago lo mismo, dejo esto ya ahí tranquilito y lo que hago es eliminar otra variable. ¿Cuál variable? Cualquiera. Si se fijan aquí agarré la 1 y la multipliqué por menos 2 y la sumé con la 2 para poder eliminar la y. Entonces aquí ya lo reescribí, la sumo y me queda esta ecuación de aquí. Entonces ahora ¿qué veo? Veo qué variable se repite en ambas ecuaciones que he logrado. También la x. Entonces a esa le doy el parámetro. Si se fijan le puse r, pude haberle puesto t sub 1 por ejemplo. Ahí no importa. Entonces lo que hice fue agarrar esta ecuación y sustituir. Agarrar esta ecuación y sustituir el valor x es igual a r. El parámetro x es igual a r, perdón. Entonces ya aquí escribí x igual a r, es lo que ya tenía aquí. El despeje en y y el despeje en z. Entonces ahí tendríamos también a L2. Ahora si se fijan aquí en L3 tenemos que notar un detalle. Tenemos x, y, no tenemos la z en la primera ecuación. Y aquí tenemos y y z, no tenemos la x en la segunda ecuación. Y la voy a nombrar ya como 1 y como 2. Aquí hay un detalle. No sé si se puede observar que es prácticamente lo que tenemos hasta este punto en los casos anteriores. Que ya eliminamos una variable
Y si se fijan, aquí se está compartiendo la y en ambas. Entonces básicamente es como habernos saltado un paso. Entonces podría decir tranquilamente que y es igual a m, por ejemplo. El parámetro sería m. Entonces puedo sustituir ya. Entonces me quedaría 10x menos 20m más 20 es igual a 0. Y aquí 30m más 10z menos 50 es igual a 0. Entonces ya teniendo eso, también ya tengo L3. Y ya terminaríamos con L4. Bien, entonces L4 sería esta, me la están dando en forma simétrica. Bien, entonces ya aplicando lo explicado anteriormente, me fijo primero, coeficiente de x 1, coeficiente de y 1, coeficiente de z 1. Bien, entonces sí puedo agarrar tal como lo veo. Entonces L4 sería x, y, z. Y puedo agarrar fácilmente el punto, le cambio el signo, 17, aquí está el punto, las componentes del punto, 17, en y sería menos 15 y en z sería menos 17. Ahora vamos a ver con el vector. El vector es lo de abajo. Si x, y, z tienen un 1 de coeficiente, un 1 positivo, puedo tomarlo así nomás. Entonces sería menos 4, menos 2 y más 6. Y le voy a poner n de parámetro. Y ya tendría ahí escrita la recta 1, 2, 3 y 4 a partir de la forma implícita. Bien, entonces ya eliminé aquí la z y esta me la traje de aquí arribita, aquí. Entonces ya puedo sustituir x igual a t, el parámetro, en ambas. Entonces tengo menos t más 2y es igual a 2. Y en la otra tendría 3x más 2z es igual a 4. Perdón, aquí ya le iba a sustituir de un solo la t. Sería 3t aquí. Entonces ahora puedo despejar y y z de cada una. Si despejo y de la primera me quedaría dividido entre 2 sería 1 más t. Y en z me quedaría dividido entre 2 sería 2 menos 3 medios de t. Y aquí también sería t medios. T sobre 2. Entonces ya puedo escribir, ya tengo x, y y z. Entonces ya puedo escribir L1 en su forma paramétrica. X, y y z. Bien, entonces me quedaría x igual a t, y es igual a 1 más t medios y z es igual a 2 menos 3 medios de t. Y ahora me gustaría, bueno, aquí ya tendríamos L1 y ya habríamos terminado prácticamente. Pero quiero usar un concepto aquí que ya había explicado anteriormente. Digamos, las coordenadas, las componentes, perdón, del vector serían 1, un medio, menos 3 medios, como se puede ver aquí. Aquí están. Lo que acompaña al parámetro, el coeficiente que acompaña al parámetro, son las componentes del vector. Entonces, a mí no me gusta trabajar este tipo de problemas con fracciones porque suelen ser un poco largos y el hecho de que hayan fracciones implica que después se van a generar más fracciones probablemente. Entonces voy a aprovecharme de que del vector simplemente necesito la dirección, no me interesa que tan grande sea. Entonces voy a agarrar este vector y lo voy a multiplicar por 2 para eliminar las fracciones. Entonces multiplico por 2 cada componente, me quedaría 2, 1, menos 3. Y ahora sí, ya tendría la recta L1 por aquí, componentes x, y y z. El punto es el mismo, no cambia, 0, 1, 2. Y el vector me quedaría 2t más t y aquí me quedaría menos 3t. Y aquí sí ya tendría L1. Aquí en este caso estaríamos hablando exactamente de la misma recta. Perfectamente se pueden quedar hasta este punto y la recta L1 ya sería válida, ya estaría correcta. Pero a mí no me gusta trabajar mucho con fracciones, entonces para que después no se hagan más fracciones y así, entonces utilizaría esto. Y también es un concepto esto de el vector, que es un concepto bastante importante a tener en mente.